Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso capuchino, sacerdote católico. Y bueno, pues es un tema más de nuestra serie Encuentro y Seguimiento de Cristo en la Iglesia. Y pues les estaba explicando los artículos o puntos de nuestra fe que normalmente son requeridos para que una persona pueda recibir el bautismo y a través de él entrar a formar parte de la Iglesia. La renovación de las promesas del bautismo incluye el renovar la fe en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y en la Iglesia, y lo que vamos a todavía explicar, la resurrección, la vida eterna. Así que ya les he explicado en días pasados el tema de nuestra fe en la Trinidad, y nos toca ahora explicar el tema de nuestra fe en la Iglesia. Dice el credo: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es la comunidad de los que creen en Jesucristo y han sido bautizados. La Iglesia es solo una, aunque haya distintas confesiones o grupos. Así llamamos Iglesia Católica al conjunto de cristianos que aceptamos al Papa como vicario de Cristo en la tierra. Sin embargo, la Iglesia es católica en todo su ser y existir, por estar abierta a todos los hombres y mujeres del mundo. El hecho, pues, de que no todas las iglesias se llamen Iglesia Católica no quiere decir que no gocen de esta dimensión, porque hablamos de la Iglesia Ortodoxa, hablamos de la Iglesia Protestante, de la Iglesia Anglicana, etc. Como saben, pues son fruto de la historia de la Iglesia, en la cual se han dado diferencias de doctrina y de pastoral o de práctica de la vida, que llevó en distintos siglos a divisiones, desde el siglo XI, XII, cuando se dio la primera división fuerte en el Oriente, y después en el siglo XVI con la Reforma protestante, que originó una serie de denominaciones también de distintas iglesias. Tenemos la Iglesia calvinista, la Iglesia bautista, la Iglesia presbiteriana, la Iglesia luterana. Tenemos luego la Iglesia también anglicana, que aunque no tiene que ver con las otras, es una división diferente, originada en Inglaterra. También pues es muy semejante a la Iglesia Católica, pero lo que la caracteriza es este adjetivo de anglicana. Bueno, pero la Iglesia como tal es una, dividida en distintas ramificaciones, denominaciones, pero la Iglesia es una, porque toda Iglesia cristiana, que es el término común para todos, parte de Jesucristo y desde Jesucristo por medio de los apóstoles. Ya luego, cuando llega a la jerarquía, cada iglesia tiene distinta jerarquía y distinta forma de organización. La iglesia es, además de una, o tener este ideal y característica de una, es santa, porque ha sido santificada por Cristo por medio de su muerte salvadora. Y con
toda la riqueza de gracia que le ha concedido por medio de su Espíritu y que se nos ofrece a nosotros por medio de los sacramentos y de otros medios de comunión con Dios. Comenzando con el bautismo, nosotros fuimos santificados. Al respecto, es interesante ver cómo San Pablo, en la mayoría de sus cartas, comienza dirigiéndose a los cristianos como santos y santificados. Por ejemplo, veamos la primera carta a los Corintios, donde dice: a vosotros que consagrados por Cristo Jesús habéis sido llamados a ser pueblo de Dios, consagrados. Es un término equivalente a santificados. Con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de Jesucristo, habéis sido llamados a ser pueblo de Dios. En unión con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de Jesucristo. Claro está que en aquel tiempo todavía no se daban divisiones de las que os he hablado. Doy gracias a Dios continuamente por vosotros. Él os ha concedido su gracia mediante Cristo Jesús, en quien habéis sido enriquecidos sobremanera con toda palabra y todo conocimiento. Bueno, y por ejemplo, vamos a ver la carta a los romanos, que es una carta pues también muy importante entre las cartas de San Pablo. ¿Cómo inicia? Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio que Dios había prometido por medio de los profetas en las Escrituras Santas. A todos los que estáis en Roma y habéis sido elegidos amorosamente por Dios para constituir su pueblo, gracia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bueno, en esta edición pues no usa tanto el término de santos, ¿no? Pero hay otras ediciones como la Biblia de Jerusalén. Bueno, sirva de paso el decir cómo las ediciones de la Biblia pues tienen distintos propósitos, y en el sentido de que van destinadas a un público cristiano diferente, y según eso pues se usan términos distintos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en esta carta, en esta edición de la Biblia de Jerusalén, dice: constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz. Santos por vocación, versículo 7 de la carta a los romanos. Santos por vocación. Entonces, hemos sido llamados a la santidad y para eso hemos sido santificados. Pablo también lo pone de relieve en su carta a los Efesios. Por ejemplo, aquí, en esta Biblia de Jerusalén, el inicio de la carta a los Corintios que antes he mencionado, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santificados por el bautismo y llamados a ser santos, es decir, a vivir en esa dimensión de santidad. Sirva como ejemplo. Y bueno, pues sí, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que esta experiencia de santidad
es algo que lo hemos de cultivar como algo que nos caracteriza en nuestra vida, que no podemos menos de vivir a la altura de la santidad, y para eso, obviamente, pues se necesita una vida sacramental seria, porque son los sacramentos la fuente de la santidad y de la gracia. Todas las demás devociones que podamos practicar como cristianos no tienen ni mucho menos la eficacia que tienen los sacramentos. Así que sí, por ejemplo, la Eucaristía sobre todo, qué importante pues es que vivamos el misterio de la Eucaristía, lo celebremos realmente y sea para nosotros una fuente de gracia, de reconciliación, de unión con Dios y con los hermanos constantemente. Y de los demás sacramentos, pues según la vida que vivamos, el sacramento del matrimonio para los casados, los que quieren casarse, el sacramento de la reconciliación, siempre que hayamos ofendido de una manera relativamente grave en nuestra comunión con Dios, y los demás sacramentos pues ya no los podemos repetir. La confirmación la recibimos una vez, el bautismo también, la unción de enfermos, casos de una enfermedad grave. Bien, santa, católica y apostólica, ¿no? El último rasgo es el rasgo de apostólica, que se entiende bajo dos puntos de vista. Primero, que es heredera de la herencia apostólica, es decir, que la Iglesia a través de los obispos ha heredado la herencia que Jesús encomienda a los apóstoles. El fundamento de la Iglesia son los apóstoles. De eso también nos habla muy bonito en la carta a los Efesios. Es una de las cartas que les recomiendo mucho si quieren enriquecer su experiencia o su conocimiento teológico sobre la Iglesia desde distintos puntos de vista. San Pablo ahí nos describe este gran misterio de la Iglesia, y uno de ellos nos dice cómo somos miembros de una Iglesia que tiene como fundamento a los apóstoles. Desde ese sentido, pues se llama la Iglesia apostólica. Luego también tiene esa otra dimensión de ser apostólica en el sentido de que lleva a cabo la misión evangelizadora de los apóstoles de predicar el Evangelio a todo el mundo, ser instrumento de salvación para todos, sobre todo por el testimonio de la vida de los cristianos en amor y unidad. Jesús describe esta misión con dos imágenes que son muy elocuentes y muy claras: la imagen de la sal de la tierra y la luz del mundo. Sois sal de la tierra y luz del mundo, dice Jesús en el Sermón de la Montaña, después de proclamar las bienaventuranzas. Ambas imágenes hacen referencia al servicio que hemos de dar al mundo, independientemente de si se convierten o no. O sea, Jesús dice: prediquen el Evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. Entonces, nuestra responsabilidad es predicar, es llevar la buena nueva del Evangelio y llevarlo de tal manera que toque el corazón de tantas personas que lo esperan, y todos lo necesitamos. La Iglesia, pues a través de los siglos, ha llevado a cabo esta misión, siendo fieles a la encomienda que Jesús hace a los apóstoles, y ha llegado a todos los rincones del mundo. La Iglesia es también un cuerpo espiritual del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros.
De esto nos habla San Pablo en la carta a los Corintios, muy bonito. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, los ministros de la Iglesia, obispos, sacerdotes y diáconos, tienen la misión de ser intermediarios, instrumentos activos para recibir la vida que Cristo nos ofrece. Por ser como un cuerpo espiritual, entre todos los miembros hay una relación y dependencia mutua, que a su vez reciben la vida de Cristo cabeza. Es lo que llamamos el cuerpo místico de Cristo. Es un cuerpo misterioso, es un misterio de salvación, el que formemos este cuerpo. Así como Jesús dice, Jesús no habla de esta imagen es original de San Pablo. Jesús nos habla de la vid y los sarmientos, de que así como el sarmiento no puede dar frutos si no está unido a la vid, tampoco nosotros si no estamos unidos a él. Y entonces San Pablo tradujo esta imagen de la vid y de los sarmientos, la tradujo a través de esta imagen de el cuerpo místico de Cristo. La unión que existe entre todos los discípulos de Cristo que formamos la Iglesia constituye otro misterio muy importante, que es la comunión de los santos. Lo decimos también dentro de la proclamación del credo, decimos creo en la comunión de los santos. Comunión de los santos, que es el intercambio y comunicación que se da entre todos los que hemos sido santificados por el bautismo. Aquí se aplica pues este término de santos en ese sentido de cristianos que hemos sido bautizados, santificados por él en el bautismo y que nos comunicamos, igual que he dicho, los miembros del cuerpo que reciben la sangre a través del corazón y el cerebro que dirige todas las operaciones del cuerpo, pues así también nosotros en el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, de él nos viene la vida y luego viene, diríamos, la jerarquía de la Iglesia, que serían como el corazón que mueve, que envía esta gracia de distintas maneras, la reparte entre los distintos miembros de la Iglesia. Otro término u otras imágenes que se dan de la Iglesia, bueno, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución llamada Luz de los Pueblos, Lumen Gentium, se describe bastante el misterio de la Iglesia y de hecho hay un número específicamente en el cual se habla de las imágenes de la Iglesia. Bueno, dos imágenes que para mí son muy importantes son las imágenes de la Iglesia como madre y maestra. Como madre nos da el alimento para tener una vida fuerte y abundante, de modo particular a través de los sacramentos, como he dicho antes. Como maestra nos enseña la doctrina que nos guía en nuestra vida de cristianos, particularmente por medio de la Biblia y muchos documentos del magisterio de la Iglesia, que los cristianos hemos de procurar conocerlos, porque a través de esos documentos el Papa y los obispos nos actualizan la buena nueva del Evangelio, de la palabra de Dios. Son una actualización, ayuda para entender y ver cómo podemos vivir, cómo debemos vivir el Evangelio y nuestra vocación cristiana en los tiempos presentes. Para describir mejor su naturaleza y funciones, también se le llama pueblo de Dios, sacramento de salvación,
esposa de Cristo, pueblo de Dios. Somos un pueblo, como un pueblo, así como el pueblo elegido del Antiguo Testamento. También la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Es un sacramento de salvación. También este término está acuñado por el Concilio Vaticano II. Importante, de tal manera que la Iglesia es el sacramento básico instituido por Cristo, y de ahí se afirma cómo la Iglesia puede instituir otros sacramentos, ya que es el sacramento básico de Cristo, la Iglesia, y tiene derecho y facultades para que la Iglesia vea cómo se puede distribuir y administrar la gracia de Dios en distintas ocasiones, tiempos y circunstancias. Porque Jesús les dijo a los apóstoles: lo que atéis sobre la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Primeramente se lo dijo a Pedro, allá en Filipos, Galilea de Filipos, y luego se lo dice a los apóstoles. San Juan lo recoge en el día de la resurrección, cuando Jesús se aparece a los 12 y les encomienda también el perdón de los pecados. Cesarea de Filipos, perdón, se me fue el nombre, pero no es Galilea de Filipos, sino en Cesarea de Filipos, donde Pedro hace su profesión de fe en Jesucristo como el Mesías. El término iglesia, escrita con minúscula, se usa también para indicar el lugar donde la comunidad cristiana se reúne para el culto o para cualquier celebración de la fe, particularmente la misa y los sacramentos. Precisamente el término iglesia, originado del griego, significa asamblea. Entonces la iglesia es una asamblea. Donde la asamblea se reúne, se llama, en español, llamamos iglesia, que es la traducción de eclesía, Así como hay otros nombres, como la catedral, que es la iglesia donde el obispo de la diócesis tiene su cátedra, porque una de las responsabilidades y servicios de la Iglesia es la del magisterio. No solamente el Papa, sino también los obispos. La Iglesia tiene esas tres responsabilidades y ministerios, que son enseñar, santificar y gobernar. Enseñar, de ahí viene el magisterio, la cátedra. Cada obispo ocupa la cátedra del magisterio diocesano. Y luego las santificaciones a través de los sacramentos, y el gobierno, pues a través de las instituciones por medio de las cuales el obispo en su diócesis organiza los servicios de los fieles entre los sacerdotes y demás ministros o cristianos que quieran servir. También tenemos la basílica. Las basílicas, bueno, basílica actualmente es un término honorífico que se da a ciertas iglesias que tienen una afluencia especial de fieles por alguna advocación de la Virgen o de algún santo, como son por ejemplo, las 4 basílicas que tenemos en Roma: la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo, la Basílica de Nuestra Señora, la Virgen María, y la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué se llaman basílica? Bueno, ese nombre tiene un origen griego
que eran lugares donde normalmente el jefe, digamos, del Estado participaba en la liturgia. Basileos originalmente etimológicamente significa rey, pero se aplicaba pues al emperador o se aplicaba a los delegados del gobierno de alto rango que participaban en el culto cristiano en tal o cual iglesia. Y de ahí que les viniera el título honorífico de basílica, que hoy día la iglesia lo da ya no por esta misma razón, sino por otras razones que he dicho que pueden ser de mucha importancia en la vida de una diócesis, como puede ser la Basílica de Guadalupe, en México la Basílica del Pilar, en España Zaragoza, etcétera. Luego pues tenemos las iglesias normales, de las cuales algunas son iglesias parroquiales, cuando son la cabecera de una parroquia. Una parroquia que es una comunidad pequeña donde se administran los servicios del magisterio, de la santificación y del gobierno, pero a nivel más pequeño, dirigidas por un párroco, ¿verdad? Que es como un auxiliar del obispo. Y estos párrocos pues tienen unas facultades especiales también y que el obispo las puede aumentar. Y diríamos que es como la cabecera, la iglesia de familia de cada cristiano, de tal manera que los servicios que un cristiano necesita los debe buscar siempre en su parroquia. No está prohibido el buscarlos en otras parroquias, pero el ideal es que cada uno busque los servicios en su propia parroquia, cultivando de esta manera el sentido de comunidad y de familia cristiana. Bien, pues creo que es, pues en resumen, lo más importante que podemos decir sobre la Iglesia. Y pues es importante que cada uno de nosotros examine, piense, pondere el papel que la Iglesia tiene desde el punto de vista de que yo soy miembro de la Iglesia. No veamos a la Iglesia como una institución ni como una comunidad ajena a mí. Por supuesto, no es una institución, es una comunidad que tiene instituciones para servicio de los fieles. Y de esa comunidad soy yo miembro desde el momento que yo he sido bautizado en la iglesia y participo en la vida de la iglesia. Y el ideal es que estemos disponibles para servir en la iglesia también, participando en la misión que la iglesia tiene y que normalmente se desempeña o se lleva a cabo por medio de los sacerdotes, diáconos, obispos, religiosos, religiosas y algunos pocos laicos comprometidos, en proporción con el número de laicos que participan en una parroquia. Normalmente son pocos los que están comprometidos en servicios y ministerios de la misma. Así que pensemos mucho en esto, que es un privilegio, es una gracia ser miembros de la Iglesia y que por tanto hemos de corresponder a esa gracia, ese privilegio, viendo de qué manera vivimos al máximo nuestra pertenencia y también colaboramos en las necesidades que la Iglesia tenga. Sin más, me despido esperando que el Señor nos ilumine sobre este gran misterio de la Iglesia, que es nuestra madre y maestra, nuestra comunidad, que nos ha dado a luz, en la cual vivimos, nos movemos y somos. De la misma manera que San Pablo nos lo dice de Dios, también nosotros dentro de la Iglesia podemos aplicar esta misma imagen. En la Iglesia hemos nacido, en la Iglesia vivimos
Y en la Iglesia vivimos y en la Iglesia, Dios mediante, esperamos morir. Por eso podemos decir, en la Iglesia vivimos, nos movemos y somos para gracia nuestra y gloria de Dios. Paz y bien.